La discriminación es un acto en el que se busca separar a una persona de la sociedad. Actualmente hay una gran variedad de tipos de discriminación y como algún día mencionó Billy Graham, el racismo, la injusticia y la violencia barren nuestro mundo, trayendo una cosecha trágica de angustia y muerte. Lo malo de esta frase es que es cierta y es increíble que estando en el siglo XXI se sigue tratando tan mal a personas que son diferentes, ya sea en su forma de pensar, cuestiones físicas o de clase social. Además, es un tema que no conoce fronteras y que se vive en países desarrollados como en países tercermundistas. Uno de los conceptos que más relación tiene con la discriminación es el del estatus, ya que al vivir en una sociedad dividida en la que existen muchas clases, hay muchas personas que consideran importante pertenecer a un grupo social importante. Asimismo, en este tipo de discriminación por estatus o clase social, se considera al otro individuo inferior por factores como la raza, el sexo, el nivel socioeconómico, también puede ser el trabajo que se desempeña, el nivel de ingreso o el nivel de estudios realizados. Otra cosa importante dentro de este tema son los tipos de discriminación. Uno de los más frecuentes en México es la discriminación de género y que la sufren principalmente las mujeres y esto no es algo que nos debería de sorprender porque hace décadas que a México se le considera un país de machistas, principalmente debido a la cultura tan arraigada que tienen los hombres de clase social baja, a los cuales se les inculca desde muy chicos que las mujeres deben de hacer solamente labores del hogar y, y que por el contrario el hombre es el encargado de llevar el sustento económico a la casa. En cuanto a los trabajos, es muy común encontrarse con casos de discriminación hacia las embarazadas. E incluso muchos dueños han optado por contratar solamente hombres, puesto que consideran que tienen mayor capacidad física e intelectual para realizar diversos trabajos. Sin embargo, déjenme contarles que esto es totalmente erróneo. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque hay diversos estudios que han demostrado que las mujeres tienen una capacidad de preparación y aprendizaje mucho más veloz y completa que los hombres. Lamentablemente, estos estudios no los toman en consideración las personas que contratan personal y solo se basan en estereotipos que han sido impuestos por la sociedad o por ideas laborales que ellos mismos han construido. Asimismo, otro tipo de discriminación es la racial. Bueno, ¿cuántos casos hemos visto en Estados Unidos o en otros países en los que es un problema que se vive casi a diario? Y es probablemente el tipo de discriminación más analizado y comentado debido a los constantes casos que se dan en cualquier parte del mundo. Y si bien los constantes esfuerzos para erradicar este problema han surtido un cierto efecto, lo cierto es que aún queda mucho tramo por recorrer. En este tema, considero que lo más importante es partir de una buena educación en el seno de la familia, ya que yo pienso que la mayoría de los problemas surgen de un mal ambiente en la familia, malos ejemplos, falta de atención, entre otros. Un ejemplo muy famoso de este tema es el que involucra a Adolf Hitler, líder de los nazis, que se consideraba a su raza la más pura sobre todas las demás. El racismo por parte de este grupo, principalmente dirigido a las personas de origen judío, en el que se tiene registro de que a los judíos los tenían atrapados en centros de concentración, en lo que los torturaban de una forma tan cruel que incluso muchos optaban por, lamentablemente,
suicidarse. Es ahí en donde me pongo a pensar, ¿qué pudo haber pasado en la vida de Adolf Hitler para que tanto, para que surgiera en él tanto odio hacia otros grupos de la sociedad, simplemente por el color de la piel, que si es negra o si es blanca, o por sus ideas religiosas? En cuanto a este tema, es importante mencionar a uno de los máximos defensores de su raza, y ese hombre es o fue Martin Luther King, que afirmaba: tengo el sueño de que mis 4 hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y si nos damos cuenta, este hombre tiene mucha razón, porque la gente normalmente se enfoca en el físico, es decir, en la parte exterior, y se olvidan de que esa persona tiene sentimientos, propósitos en la vida y un carácter que lo hace único y especial. Pero muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer a la gente y caemos nuevamente en el tema de la discriminación. Otro caso de discriminación es el de las preferencias sexuales, y esto se debe a los constantes prejuicios que tienen las personas carentes de intelecto y sobre todo de respeto a las personas que piensan diferente. Porque en el caso de las preferencias hay algunos estudios que han determinado que pueden surgir desde el nacimiento, incluso por herencia de los padres. Desde luego, también hay casos en los que las condiciones en las que se desenvuelven pueden determinar los gustos de una persona. Sin embargo, esto no debe ser una razón suficiente y válida como para discriminar a cualquier persona que tenga preferencias distintas, y no solo en este tema, sino en cualquier otro. Un ejemplo reciente de este tema es el relacionado con un boxeador que se declaró abiertamente homosexual. Y desde mi punto de vista, este acto fue muy valiente de su parte, ya que el simple hecho de enfrentarse a un medio en el que hay muchos prejuicios, muchos, muchos pensamientos machistas, y que además se trata de un deporte rudo en el que las opiniones de otras personas de este entorno pueden afectar bastante a la persona involucrada. Es algo que realmente se valora. En conclusión, la discriminación en todos sus tipos se da por muchas razones o circunstancias como falta de conocimiento, intolerancia, etc. Sin embargo, está en nosotros el tratar de ser más tolerantes con los demás, ya que no todos debemos ser iguales, y eso es lo que enriquece nuestro entorno. El conocer personas con formas de pensar distintas y que nos aportan algo a nuestra vida. Asimismo, estoy consciente de que eliminar este problema no es algo sencillo, porque es un problema que se debe estudiar muy a fondo. Por eso es importante comenzar desde lo más abajo, iniciando por la familia, es decir, eliminar prejuicios que se originen en el seno familiar, ya que a partir de este entorno es en donde se generan los valores que formarán a un adulto con la suficiente tolerancia a las personas que son distintas. Pero no solo basta con que uno mismo sea tolerante, sino también es importante que se genere conciencia de los otros humanos, para hacer de esta sociedad un lugar más armonioso. Gracias.